Muy buenas tardes, esto es R43 Árquico, transmitiendo desde la Ciudad de México. La industria discográfica del progreso. La situación generada por la crisis energética iba a ser la causa directa de la complejidad en que quedó sumida la música de la segunda mitad de los años 70, entre el 74 y el 76. El rock había sufrido un brusco frenazo. Para hacer frente a la crisis, las grandes multinacionales del disco apuraban al máximo sus ediciones discográficas y concentraban su esfuerzo en los líderes consagrados, sin dar demasiadas oportunidades a los nuevos artistas y tratando de exponerse a un riesgo mínimo. Por su parte, los gigantes del rock dieron a sus grabaciones un grado de sofisticación y de tecnificación insuperable para los nuevos cantantes o grupos que luchaban en las sombras por conseguir su puesto bajo el sol de la música. Alza de los costos, mínima producción y una estabilidad tan falsa como peligrosa componían el panorama de la música del momento. Y fue en el 76 cuando todo esto comenzó por fin a cambiar. A finales de este año se produjo en Gran Bretaña un doble fenómeno que habría de tener singulares consecuencias. Por un lado surgió una industria discográfica nueva, formada por gran diversidad de pequeñas compañías originales y decididas que combatían la crisis con sus mismas armas: bajos costos, novedad y vuelta a un rock esencial, depurado y de limitada distribución. Por otro lado, hizo su aparición una nueva pleyada de nuevos grupos, unos enarbolando la bandera punk y otros sintonizando la onda oscilante que une el pop y el rock, pero todos tratando de cambiar el orden establecido mediante una nueva revolución. No todo lo que perseguían se consiguió, pero las pequeñas compañías y esos cientos de nuevos grupos sí lograron por lo menos un objetivo: romper la barrera que constreñía la vitalidad del rock y acelerar el progreso impuesto y sostenido por la crisis. El boom punk del 77 sería la última gran página del periodo más oscuro de la historia de la música, pero lograría limpiar la herrumbre del rock originada en el 73, dejando el proceso listo para una nueva etapa. Los márgenes de un cambio. La situación del rock a mitad de los 70, sin ser lamentable, era crítica pese a los éxitos. Los discos de oro y las cifras de ventas que parecían indicar que no pasaba nada, en teoría se estaban rondando el crecimiento cero, equivalente al bloqueo total. Pero la realidad era otra: carencia de ideas, comienzo de nostalgia y una infraestructura económica marcada por un abismo brutal, miles de grupos sin posibilidades de grabar y competir con los gigantes, mientras que esos gigantes sacaban discos con costos alucinantes, y paralelamente el miedo de una industria que incluso en el ámbito de las multinacionales tambaleaba con evidente peligro. 2. Hundimiento EMI y Decca. En Inglaterra, dos de las más prestigiosas firmas discográficas de los años 60, EMI y Decca, se abocaban a su fin. EMI lanzando a los Beatles y todos los grupos de la primera ola pop, y Decca había lanzado a los Rolling Stones y un gran número de conjuntos surgidos a mediados de esa década. A pesar de ello, en los 70 ambas casas empezaron a acusar las primeras consecuencias de las crisis. EMI, sumida en graves problemas financieros, tenía que buscar una fusión que salvara sus intereses. Decca, a punto de desaparecer, era finalmente absorbida por el grupo Polygram. Quizás para el público estos hechos no fueran importantes, pero históricamente eran trascendentes. Reflejaba la situación de un mundo cambiante en las viejas estructuras. Se derrumbaban, y las nuevas tenían que surgir tarde o temprano. Los nuevos artistas. Las cifras de las crisis relativas a Inglaterra de la segunda mitad de los 70 llenarían ese capítulo, como llenaron un libro
informe publicado por el British Market Research Bureau. La situación era alarmante. Cuando a fines del 76 aparecieron las primeras compañías independientes y esta nueva savia originó el primer cambio en la estructura del mercado del disco, fracasó el punk. Como primer movimiento rompedor, pero fracasó solo en esencia y espíritu. La base del movimiento fue válida y clara. Un sinfín de artistas nuevos y jóvenes, llenos de ideas, respaldados por pequeñas editoras, también nuevas y jóvenes con ideas. Tras el punk, por suerte o por lógica, evolución, surgió la moda del disco sound y se produciría una reestructuración impresionante, impulsado por esas pequeñas compañías y por un público ávido y voraz, un público y hasta el kit de la cuestión, que no tenía dinero quizá para comprar un LP, pero sí para un single. La vuelta del single. La primera muestra de la regeneración del mercado británico se dio hacia el 78, momento en que la venta de singles llegó a duplicarse. En términos económicos, supuso una conmoción, una salida llena de edificantes perspectivas, pero en términos musicales y hasta sociales, mostraba la esencia de un nuevo público adaptado a un tiempo de crisis, y decidió dar una vuelta sin concesiones a los orígenes, a los 50 y los primeros 60, cuando el single, la canción, era lo fundamental, y el LP una entidad unificadora de singles. Fue a partir del 76 cuando comenzaron a grabarse singles. Las pequeñas compañías empujaron su imaginación buscando la sensación, y las ideas no faltaron. Un público que sintonizaba con esta orientación se convirtió en la nueva panacea del mercado del rock. Empezó a abrirse un abismo entre los monstruos nacidos con el vanguardismo y los héroes de la calle, impulsados por los aguijones de la crisis. Miles de chicos jóvenes, lejos de los tecnicismos de Clapton, con guitarras de fabricación casera y tocando a veces 2 acordes inamovibles en un tema y otros 2 en otro, empezaron a imponer su ley. La misma trampa de la crisis se volvió revulsivo. Hijos de parados, con un futuro de negruras, buscan en el rock su camino y expresan también a través de él su rebeldía y su frustración social. Grupos como Led Zeppelin seguirán arrastrando en sus giras a miles de adictos, pero en el interín proliferaron los pequeños locales, en los que ante unas decenas de personas los nuevos grupos descargaban su furia. Las pequeñas compañías supieron coger lo mejor, lo más popular, o lo que tenía el mayor carisma, como siempre, para ofrecerlo al público como alternativa, y lo que se impuso en Inglaterra volvería a imponerse en Estados Unidos, preferentemente en el centro de la vanguardia americana, Nueva York. El coste de una crisis. Los problemas de esta industria sometida a la precisión de la evolución y el beneficio del entertainment y la supervivencia son muy complejos. Si en otros tiempos, lacras como del disco pirata no dejaban de ser pérdidas hasta nuestros días, razonables. Para las multinacionales, en la mitad de los 70 y con la crisis dominando el imperio del rock, todo podía contribuir ahora a hundir la economía. En el 75 se vendieron discos piratas en una cantidad no inferior a los 250 millones de copias. Ese dinero, generado por la industria pirata, dejaba entrar en las arcas de la gran industria discográfica. Era un capítulo más, no el más importante, pero sí uno de los más implacables, y solución aparente. El público compraba discos piratas como joyas fuera de catálogo, y pagaban por ellos una cantidad inferior, risible, a veces también superior, según la rareza del álbum, al de un LP normal. Ya sabemos que aquí en México los podemos encontrar afuera del metro, en los tianguis, en las banquetas, etc. En cierto modo, ello no dejaba de ser también una postura de rebeldía, puesto que en Inglaterra, a lo largo de unos pocos años, el precio del LP se había casi duplicado, la que en otro tiempo fuera boyante industria discográfica lloraba
ahora por falta de materias primas, por la carencia de papel, por los altos costos, las tasas postales y un largo sinfín de contrariedades. Nuevas perspectivas. La industria discográfica del progreso hizo salir de las catacumbas de la crisis la chispa de la genialidad. Visto desde nuestros días parece lógico, pero en el 76 la valoración de ese cambio era de mucha amplitud dentro de la evolución del rock. Lo fundamental era que la música había vuelto de nuevo a manos de los adolescentes, los que seguían siendo su sustento, con su energía y su tremenda capacidad de innovación. Otro aspecto importante del fenómeno fue el singular apoyo que recibió de los medios de difusión, en especial de la prensa, que se puso desde el primer momento del lado de todo lo que fuera a superar la crisis y avanzar dentro de unas nuevas coordenadas. Todo antes que esperar e inmovilizarse, la crítica neoyorquina apoyó al rock underground de los clubs de la ciudad, pese al vacío de la industria discográfica, que no quería saber nada de él. Y en Inglaterra, el primer movimiento post-crisis, el punk, fue también respaldado por la crítica antes de que la industria se abalanzara sobre él para nutrirse de su furor. Con todo, en el 76 no dejó de ser un año altamente singular, un año transitorio, pero en el que aparecieron los indicios del cambio y se impuso finalmente la rebeldía que acabó con el miedo, la recesión y el estancamiento del rock. Las pequeñas compañías. La aparición de pequeñas compañías al final de 76 es un gran síntoma de aquellos en que la industria del rock se había convertido tras la crisis energética. Las grandes multinacionales hacían frente a la crisis con procedimientos que no servían al rock, sino a sí mismas. En esta circunstancia, los pequeños grupos sin posibilidad, la auténtica fuerza del futuro, no tenían un camino claro ante sí. Serían un buen número de pequeñas editoras, valientes y con una exacta noción del problema, las que harían frente a la crisis a su modo. Entre las proliferación de pequeñas compañías, algunas rápidamente famosas y convertidas a su vez en grandes marcas, cabe destacar a varias como Steve, Sire, Chiswick o Beggar's Banquet, entre otras. Quizá la conversión de la pequeña compañía en una gran industria tenga un paradigma claro en Virgin y su sistema, aunque Virgin contara de entrada con el millonario impacto de Mike Oldfield y su singular red de ventas de discos, tuviera decisiva importancia en la expansión del sello. Pero es obvio que este sistema de arranque que Virgin fue el empleado por las demás, Steve sería en Inglaterra la más aventajada. Steve, ¿qué significa? Que significa tieso, estirado, rígido, pero hablando de discos equivale a petardo. Nació de la mano de pequeños talentos del show business, Dave Robinson y Jay Rivera. Robinson había sido manager de Brisley y Schwartz, y lo era por entonces de Graham Parker y de Dan Riviera. Había sido manager de Chilly Willy y era road manager de Dr. Feelgood en el 76. Los dos se unieron para crear un sello con imaginación y con costos mínimos, y así nació Steve, comenzando con un préstamo de 400 libras. Su primera grabación se editó el 14 de agosto del 76 y fue el single So It Goes de Nick Lowe. Lo primero que puso Steve al servicio de su ideología fue la novedad de revestir sus productos de una fantasía poco común. Steve editaría LPs con una cara grabada en vivo para abaratar el producto. Singles tremendamente variados, especificando que eran canciones que no aparecían incluidas en algunas portadas llamativas o ideas curiosas, como la de editar un LP Ian Dury con 52 portadas distintas, provocando la locura entre los coleccionistas. Mini singles de 5 pulgadas. Lo normal es que tengan 7 o singles de 25 centímetros a 78 revoluciones por minuto. La
La imaginería pop o la imaginería de las crisis puesta al servicio del presente. En poco tiempo Steve se había convertido en el descubridor y lanzador de figuras como Divo, Ian Dury, Elvis Costello, Lynn Lovitch, Nick Lowe, Madness, Reckless, Eric, Rachel Sweet, aunque algunos afirman por las grandes editoras, tras su lanzamiento, la separación de Jack y Dave terminaría que por un lado Steve continuara su camino con el segundo y que el primero creara un nuevo sello, Radar, llevándose con él a Elvis Costello y Nick Lowe, pero estas son ya otras historias. Las giras Steve serían pronto populares en Inglaterra, con todos los artistas de la casa embarcados en largos tours, siempre buscando su popularización. Otro notable sello inglés sería Chiswick, surgido en pleno corazón de Londres de la mano de Ted Carroll, ex manager de Tim Lizzy. Chiswick se especializaría en grupos eminentemente rockeros, frente a la orientación más próxima al pop de Steve, debutando con Bishops. Chiswick alcanzaría pronto un estatus de primera fila con grupos de interés como Radio Star, Radiators y finalmente las estrellas Sniff, The Tears. La aparición de Chiswick data de fines de 1976 y su arranque sería parecido al de Steve y otros sellos. Poco dinero inicial, costos de producción muy baratos, artistas nuevos, atención al single y mucha imaginación para suplir la falta de medios y despertar el interés del público. Esta es la primera parte de esta historia del rock.